En la clase de hoy vamos a ver los mecanismos de filtración y ósmosis en acción. Los objetivos de la clase serán entender la relación entre el coeficiente de reflexión de Staberman y la permeabilidad de una membrana, comprender la diferencia entre la presión osmótica de una solución y su presión osmótica efectiva, manejar los conceptos de osmolaridad y tonicidad y comprender el interjuego de presiones en los capilares extrarrenales como determinantes del movimiento de fluido desde y hacia el capilar. Antes de comenzar a ver el video, pongan pausa, tomen lápiz y papel y discutan si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas. ¿Terminaron? Comencemos entonces. A ver, Paula. La osmolaridad de una solución es la cantidad de partículas osmóticamente activas. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Explícame entonces qué quiere decir osmóticamente activa. Se trata de una partícula que es capaz de atraer agua. Eso no está bien. ¿Qué querés decir? ¿Que las partículas atraen agua? Tenés razón, creo que no entendí qué quiere decir osmóticamente activo, porque no lo puedo explicar. Esta opción es falsa. Para decir que una partícula es osmóticamente activa, se necesita sí o sí de la presencia de una membrana. Por lo tanto, la osmolaridad de una solución es la concentración de partículas totales en esa solución. Es decir, es el número de osmoles que contiene un litro de solución, y no más que eso. Pasemos a la siguiente. La osmolaridad de una solución es la concentración de cargas. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Así, entonces, para un soluto que no tiene carga, como la glucosa o la urea, ¿no se puede expresar su concentración en osmolar? Uy, tenés razón. Entonces es falsa. La osmolaridad de una solución, como dijimos recién, es una forma de expresar su concentración independientemente de si el soluto tiene carga o no. Perfecto, pasemos a la siguiente. La osmolaridad de una solución está dada principalmente por el sodio y sus aniones acompañantes. ¿Verdadero o falsa? Esta sí la sé, es falsa. Esto solo es válido para el plasma, en donde los solutos que más aportan al valor de osmolaridad son el sodio y sus aniones acompañantes. Muy bien, Paula. Pasemos a la siguiente. La osmolaridad de una solución es equivalente a la presión osmótica. ¿Verdadera o falsa? Creo que es verdadera, pero igual no entendí bien el concepto de presión osmótica. No, esta opción es falsa. La presión osmótica depende de la osmolaridad, pero no es equivalente. Recordemos qué es la presión osmótica. Supongamos que tenemos dos compartimientos. En uno tenemos agua pura y en otro solución fisiológica 300 miliosmolar, separados por una membrana semipermeable, es decir, una membrana permeable al agua y no a los solutos. El agua se moverá siguiendo su gradiente de concentración, que es inverso al del soluto, desde A hacia B, aumentando el nivel en B. Si colocamos un émbolo en B y ejercemos una presión hacia abajo hasta volver al nivel inicial, esta presión hidrostática que ejercí es equivalente, pero en sentido contrario, a la presión osmótica generada por la solución y se calcula con la ecuación de Van Hoff, siendo pi, la presión osmótica, igual a la osmolaridad por R por T. Si en lugar de agua tuviéramos a ambos lados de la membrana dos soluciones de cloruro de sodio de diferente concentración, por ejemplo 100 miliosmolar en A y 300 miliosmolar en B, se genera una diferencia de presión osmótica entre ambos compartimientos llamada delta de presión osmótica, que es directamente proporcional a la diferencia de osmolaridad entre los dos compartimientos, y el agua se moverá entonces por ósmosis de A hacia B. La ecuación que representa esto se define como diferencia de presión osmótica delta pi es igual a la diferencia de concentración osmolar delta ohms por R por T. Pasemos a la última aseveración. La presión osmótica es equivalente a la presión osmótica efectiva. ¿Verdadero o falso? No sé qué es la presión osmótica efectiva, eso no lo vimos la clase pasada. Lo que vimos hasta ahora es una membrana semipermeable que deja pasar agua pero no soluto. En este caso hablamos de presión osmótica teórica para un soluto impermeable.
pero en realidad existen distintos solutos con diferentes permeabilidades. Entonces, la presión osmótica teórica debe ser corregida por un coeficiente llamado coeficiente de reflexión de Staberman, que se simboliza con la letra sigma. ¿Y qué es el coeficiente de reflexión de Staberman? El coeficiente de Staberman nos da idea de cuán impermeable es un soluto a una determinada membrana. Entonces, cuando un soluto se enfrenta a una membrana y es impermeable a ella, por ejemplo, el soluto amarillo, este se refleja totalmente y el sigma vale 1. En este caso, la presión osmótica efectiva es igual a la presión osmótica teórica. Si el soluto es totalmente permeable, como en el caso del soluto verde, la reflexión es nula, el sigma vale 0 y la presión osmótica efectiva es igual a 0. Pero entre 0 y 1 tenemos una enorme variedad de posibilidades. Por ejemplo, tomemos el caso del soluto urea frente a la membrana celular. Su sigma es 0,2. Significa que es muy permeable y en ese caso la presión osmótica efectiva será menor a la presión osmótica teórica. Entonces, debemos saber que el sigma surge de la relación entre la presión osmótica efectiva medida en forma práctica y la presión osmótica teórica estimada con la ecuación de Van Hoff. Ahora bien, fíjense cuán importante es entender que el sigma depende del soluto y de la membrana. Veamos el ejemplo del sodio. Su sigma es aproximadamente 1 para la membrana celular, ya que su permeabilidad es baja. Lo poco que entra vuelve a salir por la bomba sodio-potasio ATPasa, comportándose entonces como si fuera impermeable para la célula. Por el contrario, el sigma para el sodio en el endotelio capilar es 0, ya que puede atravesarlo libremente. Con todo esto, creo que me quedó bien claro que esta afirmación es falsa. La presión osmótica no es equivalente a la presión osmótica efectiva. Correcto. ¿Y para qué sirve todo esto? Es fundamental, por ejemplo, para entender cómo se mueve el agua de un compartimiento a otro en condiciones fisiológicas, para saber qué solución de reemplazo utilizar en la clínica ante una deshidratación, para entender el porqué de la formación de edemas, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos cómo se mueve el agua de un compartimiento a otro en diferentes situaciones. Pensemos. Si sumergimos glóbulos rojos en 3 soluciones de cloruro de sodio, una 150 milimolar, como es la solución fisiológica, otra 200 milimolar y otra 100 milimolar. ¿Qué ocurrirá con el volumen de los glóbulos rojos en cada caso? Para poder contestar esto primero, tendríamos que calcular la osmolaridad de cada una de las soluciones. Entonces, como la osmolaridad es igual a la molaridad por el número de partículas, como el cloruro de sodio se disocia en 2 partículas, la que es 200 milimolar será 400 miliosmolar, la de 150 milimolar será 300 miliosmolar y la de 100 milimolar será 200 miliosmolar. ¿Y cómo son las osmolaridades de esas soluciones respecto al plasma que es 300 miliosmolar? La 400 miliosmolar es hiperosmótica con el plasma, la 300 miliosmolar es isosmótica con el plasma y la 200 miliosmolar es hiposmótica. ¿Y qué va a pasar entonces con el volumen de los glóbulos rojos al sumergirlos en cada una de ellas? El volumen de los glóbulos rojos sumergidos en la isosmótica no cambiará, ya que no hay un gradiente osmótico. El volumen de los glóbulos rojos sumergidos en una solución hiperosmótica disminuirá, saliendo agua a favor del gradiente osmótico. Lo contrario ocurrirá en una solución hiposmótica, donde el agua entrará a favor del gradiente osmótico, aumentando el volumen celular. Muy bien. Entonces, podemos decir que la solución de cloruro de sodio 300 miliosmolar es, además de isosmótica con el plasma, isotónica, porque no genera cambio de volumen celular.
La solución de cloruro de sodio 400 miliosmolar es hipertónica porque genera disminución del volumen celular. Y la solución 200 miliosmolar de cloruro de sodio es hipotónica porque genera aumento del volumen celular. ¿Todas las soluciones isosmóticas son isotónicas como la de cloruro de sodio? 300 miliosmolar. No. Veamos otro ejemplo. ¿Qué ocurrirá si sumergimos glóbulos rojos en una solución 300 miliosmolar de urea, que también es isosmótica con el plasma porque tiene la misma concentración de partículas totales? Como la concentración de urea intracelular es muy baja, existe un gradiente favorable para la entrada de urea. Y como dijimos antes, la urea es permeable a la membrana plasmática, ya que su sigma es de 0,2. Entonces entrará urea generando un gradiente osmótico y en consecuencia entra agua aumentando el volumen celular. Por lo tanto, para definir si hay un flujo neto de agua, no basta con conocer la osmolaridad de la solución, sino también cómo es la permeabilidad del soluto frente a la membrana. Muy bien. Entonces, en este caso, la solución 300 miliosmolar de urea es isosmótica, pero hipotónica respecto al plasma. Resumiendo, una célula sumergida en solución isotónica no cambia su volumen. Esto se debe a que no hubo un flujo neto de agua. La presión osmótica efectiva es igual adentro y afuera de la célula. Pero si la solución es hipotónica, hay un flujo neto de agua hacia adentro de la célula y ésta aumenta su volumen. Por último, si la solución es hipertónica, hay un flujo neto de agua hacia afuera de la célula y ésta disminuye su volumen. Dejemos los recipientes y vayamos al medio interno de nuestro organismo. ¿Se acuerdan de la clase pasada cuáles son los componentes del plasma que más contribuyen a la osmolaridad? El 98% de los osmoles totales está dado por el sodio y sus aniones acompañantes, principalmente cloruro y bicarbonato. Bien, ¿y las proteínas aportan? Aportan muy poco, menos del 1% de los osmoles totales. Muy bien. ¿Y cuál de todos estos componentes aporta más a la presión osmótica efectiva del plasma? El sodio y sus aniones acompañantes, obvio, porque son mayoritarios. No, el sodio es mayoritario, pero para el endotelio capilar su sigma es 0, al igual que el del cloro, y atraviesan sin dificultad esa membrana. Por lo tanto, son incapaces de ejercer una presión osmótica efectiva. Son las proteínas las que contribuyen, ya que su sigma es igual a 1 porque son impermeables al endotelio capilar, generando entonces una presión osmótica efectiva a la cual se la denomina presión oncótica. ¿Y esa presión oncótica va a generar movimiento de líquido intersticial hacia el interior del capilar? Claro, pero recuerden que además existe un gradiente de presión hidrostática entre el compartimiento intravascular y el intersticial que moverá el líquido hacia afuera del capilar. Del juego de estos dos gradientes, hidrostático y oncótico, surgirá la dirección y el movimiento neto del líquido. Veámoslo en detalle con lo que ocurre en un capilar sistémico. Existe una presión hidrostática en el capilar que tenderá a mover líquido hacia el intersticio. Pero existe además una presión hidrostática menor en el espacio intersticial que moverá el líquido en el sentido contrario. La resultante de estas dos fuerzas dará la diferencia de presión hidrostática que en este caso favorece la filtración. En cuanto a la presión oncótica del capilar, esta favorece la absorción del líquido hacia adentro del capilar. Pero existe también una presión oncótica menor en el intersticio que favorece la filtración. La resultante de estas dos fuerzas dará la diferencia de presión oncótica que en este caso favorece la reabsorción. Estas cuatro fuerzas se las conoce como fuerzas de Starling. ¿Cómo creen que variarán la diferencia de presión hidrostática y la diferencia de presión oncótica a lo largo del capilar entre el extremo arteriolar y el venoso? La diferencia de presión hidrostática irá disminuyendo desde el extremo arteriolar al venoso.
pasará de unos 35 milímetros de mercurio a unos 15 milímetros de mercurio. Bien. ¿Y por qué va disminuyendo? Porque la sangre es un fluido viscoso que va perdiendo energía por rozamiento. Por el contrario, la diferencia de presión oncótica se mantiene constante entre ambos extremos porque la concentración de proteínas no varía a lo largo del capilar. Entonces, en el extremo arteriolar, cuando la diferencia de presión hidrostática supera la diferencia de presión oncótica, habrá filtración. Y en el extremo venoso, cuando la diferencia de presión oncótica supera la diferencia de presión hidrostática, habrá reabsorción. Muy bien. Fíjense que el volumen que se filtró es semejante al que se reabsorbió. Pero, ¿qué pasaría si hay un déficit de concentración proteico, como ocurre, por ejemplo, ante una desnutrición? Al disminuir la concentración de proteínas, disminuye la presión oncótica, por lo tanto, la filtración es mayor a la reabsorción, aumentando la extravasación de líquido hacia el intersticio. Esto se llama edema, ¿no? Claro, es un edema, pero sepamos además que existen muchos otros ejemplos en donde variaciones de la fuerza de Starling generan desbalances hidrosalinos. Véanlos en la guía de TP de hoy. Bueno, entonces, muchas gracias, profe, y me voy a resolver la guía.